Tengo el gusto de recibir esta noche aquí en el estudio a tres especialistas en estos temas. Al doctor Helios Masferrer Can, él es profesor investigador emérito de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el INA. Bienvenido, doctor, un gusto tenerlo aquí, muy buenas noches. También recibo con gusto a la doctora Mónica Uribe, ella es especialista en relaciones Iglesia-Estado e historia contemporánea de la Iglesia Católica en México. Además, bienvenida, doctora. Mucho gusto. Mucho gusto. Además nos acompaña Gracias. también Fred Álvarez, analista político e investigador del Centro de Estudios de Política Criminal, especialista también en temas religiosos. Bienvenido, Fred. Salvador, es un gusto estar Perdón que me contigo, atraviese, con doctora. Helio y con Mónica. Pues, ¿por dónde empezamos? A ver, el discurso del presidente López Obrador. No es la primera vez que López Obrador habla de esta similitud entre lo que su proyecto político y el cristianismo. ¿Qué nos dice ya una vez que está en el gobierno que el presidente compare sus programas con la doctrina humanista del cristianismo, dice él? Lo que pasa es que hay un libro que muy probablemente leyó Andrés Manuel López Obrador, que se llama Las tácticas de poder de Jesucristo, es de Jay Haley, tiene dos ediciones, una de tiempo contemporáneo y otra de Paidós. Y ahí lo que dice Haley dice, voy a analizar a Jesús como político, no como el Hijo de Dios, no, como político. Y como político es el primero que ve la fuerza de los pobres 2000 años antes que Carlos Marx, Mao Zedong, Fidel Castro, etc. Entonces él se trabaja sobre políticos. Si uno observa lo que suele decir Andrés Manuel, no se refiere a la doctrina religiosa, sino a la estrategia política de trabajo con los pobres, y también cuando dice que es el primer revolucionario, que se preocupa por los pobres, etc. Nunca habla de dioses, deidades, etc. Los cristianos o los católicos le meten que habla de quien ellos dicen que es su Dios, pero si usted observa el discurso con mucho cuidado de Andrés Manuel, siempre lo ve como político, como revolucionario. Ahora, doctora Mónica Uribe, no es común que un presidente en México hable tan abiertamente de temas que involucran, aunque dice el doctor, lo dice de otra manera, pero involucran a una religión que además es la mayoritaria en México. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué quiere marcar el presidente López Obrador con este discurso? Yo creo que hay una ruptura en el concepto de laicidad. A pesar de que él se dice juarista, hace un uso de lo religioso, de los símbolos religiosos, desde diferentes ángulos. Como bien dice Helio, sí ve a la figura de Jesucristo como político, pero también utiliza el peso de la imagen de Jesús el Cristo, incluso no dijo Jesucristo, dice, él habla de Jesús Cristo. Entonces aquí yo creo que es una cuestión muy política. Por un lado sí está la cuestión de verlo como una figura de ruptura, que vio por los pobres, que trae un mensaje completamente distinto, que hace 2000 años rompió con el statu quo. Un revolucionario. Un revolucionario, sí. Pero por otra parte sí creo que hay una dimensión de fe en él que le hace hablar del cristianismo y mezcla lo político con lo religioso, que es una cosa extrañísima en el México contemporáneo. Bueno, México contemporáneo desde el siglo XIX, ¿no? Claro. Pero aquí, esta es una gran diferencia, porque sí tiene esta disciplina del político priista, de esa formación priista clásica, pero donde rompe precisamente es en la parte de lo religioso, porque es un elemento que no se conocía desde antes. O sea, no se le veía, al político mexicano se le podía ver en misa, pero no expresar conceptos religiosos en el discurso público. Claro. Ahora, Fred, no es la primera vez que López Obrador habla en estos términos, lo hizo varias veces incluso durante la campaña, ¿no? Estas similitudes y estos parangones que establece entre Cristo y la filosofía que él, o su filosofía política, incluso su filosofía de gobierno. Lo ha hecho Salvador muchas veces en las mañaneras, sobre todo. Sí. A mí ya no me sorprende, la sorpresa fue que lo hizo en medio en Echojoa, en el pueblo yaqui, con indígenas, y curiosamente, el mismo día que el Papa Francisco estaba reunido con indígenas de América en la conclusión del Sínodo de la Amazonia. Es decir, él ya no se, primero se hablaba de la comparación del Papa, como lo dijo una senadora. Sí, Lili Telles. Lili Telles, el mismo embajador ante la Santa Sede, comentó, saliendo de una reunión con el presidente, que el presidente se parecía mucho al Papa. Pues no,
ahora el presidente quiere parecerse más a Cristo. Yo comenté con algunos amigos sobre el tema, algunos incluso cristianos evangélicos, y están preocupados porque de repente creen ellos que pueden ver al presidente López Obrador caminando en el agua. El presidente López Obrador se la está creyendo. Y bueno, después de ese evento, Salvador, ocurre el accidente de los compañeros reporteros. Entonces, si fuera esta comparación de Cristo, pues hubieran sido bendecidos los compañeros que estuvieron. Y lo hablo pues con todo respeto. Claro. Y me vino a la mente, también le comentaba hace rato a los compañeros, de un libro que publicó hace años el profesor George W. Grayson, El Mesías, te recordarás. Sí, sí, sí. Yo creo que hay que releer El Mesías. Yo estaba buscando el texto, los tengo en español y en inglés, y me sorprendió que en este momento el libro está en el Mercado Libre en 1,500 pesos, cuando en 2006 costaba 150, 200 pesos. Describe perfectamente quién es Andrés Manuel López Obrador, en el tema de su relación con Cristo, con los cristianos, pero como dice Mónica, aquí hay una violentación del Estado laico, nadie ha dicho nada, todo el mundo le aplaude, creo que nos estamos acostumbrando. Nos tenemos que acostumbrar a esto ya, doctor, o sea, a esta ruptura que marca el presidente en pues un tema que está contenido en la Constitución, que es la laicidad del Estado. Sí, creo que en definitiva vamos a un Estado laico muy al estilo de los Estados Unidos, donde hay una separación estricta entre el Estado y la Iglesia en Estados Unidos, pero simultáneamente quienes ocupan cargos en el Ejecutivo pueden hablar y profesar su religión. Y decirlo abiertamente, ¿no? O sea, esto lo ha hecho Obama, Trump, Clinton, todos, y hay una separación que quizás sea más estricta que en México. Entonces, en México, en parte del himno mencionan a Dios, y en Estados Unidos, Dios salve América, y su lema, ¿no? Está en el sus dólar, billetes de el billete, etcétera. Entonces, me parece que hay una transición de la construcción del Estado laico del siglo XIX, Juárez, la Reforma, etcétera, a otros estilos. Y creo que va por ahí. De alguna manera, la reforma constitucional que hizo Peña Nieto, la del 2011, que terminó en el 13, apunta justamente a instalar en la Constitución mexicana el concepto de libertad religiosa, y esto se complementa con el concepto de Estado laico, pero el concepto de libertad religiosa en lo público y en lo privado, con lo cual se dio de baja el concepto juarista de que lo religioso era una cuestión de la vida privada y que se hacía en el domicilio particular y en el templo, pero no en lo público y lo privado. En ese contexto, me llama la atención cuando Peña Nieto, vino el Papa, Peña Nieto fue a la Basílica y comulgó y nadie dijo nada. ¿Por qué? Por el cambio entre lo religioso, lo público y lo privado. Por eso vamos al modelo americano. Sí, vamos hacia un Estado más teocrático, aunque siga siendo laico en la Constitución. Yo no creo que sea un Estado teocrático. Un Estado teocrático implicaría que los religiosos asumieran el poder. Me parece que no, que todavía tenemos todos estos controles de la laicidad, no solamente del siglo XIX, yo creo que ha sido un constructo que partió de esta reforma muy impuesta, muy forzada del siglo XIX, y que poco a poco se fue elaborando una cultura política laica, quizá jacobina, que poco a poco ha ido perdiendo el jacobinismo. Pero eso no quiere decir que se vuelva teocrática de alguna manera. Lo que sí es que en este momento la sociedad es menos religiosa. Entonces eso condiciona también a los líderes políticos. A mí me llama mucho la atención que en un momento en donde las religiones están bajando de fieles, el presidente de México, el actual presidente de México, está asumiendo un discurso parareligioso. Pero es parte de su personalidad. Es parte de su personalidad. Es parte de su forma del ejercicio de la política. Yo lo vería distinto. Baja el catolicismo,
pero aumentan las propuestas evangélicas. Sí, también. pero se habla ya pero incluso de hay darles una- medios de comunicación. Pero también el agnosticismo ha crecido. Sí, pero los O la evangélicos... no práctica religiosa. Una de las peculiaridades de la situación político-religiosa en México es que la gente deja el catolicismo, hay un sector que se hace agnóstico, no creyente, Pues sí. pero hay un sector muy importante que va a las iglesias evangélicas y ese sector es muy activo. Hay una encuesta de Alejandro Moreno que dice que el 70% de los que van a cultos religiosos están con Andrés Manuel. Claro. Y el 60% de los que no van, esos están con Andrés Manuel. También. El 85% de los evangélicos, 66% de los católicos apoyan a López y Obrador. 54% de los no creyentes apoyan a Andrés Manuel. O sea que Andrés Manuel tiene más jale entre los creyentes, de ahí ese discurso, y los no creyentes, mitad y mitad. Mitad y mitad. Una conclusión breve, Fred. Yo tengo otros datos. No, bueno, que estamos ante algo que se va a seguir repitiendo. El Congreso no dice nada. Ya no digo la Secretaría de Gobernación, No, que bueno, tendría que olvídalo, aplicar olvídalo. no es una llamada de atención Sí, al porque- presidente para que se comporte como tal. Yo creo que el llamamiento va a ser incluso el Papa. Platicaba con Mónica y Helio fuera del aire que el Papa Francisco no ha dado todavía, no ha recibido al embajador. El embajador recibió al cardenal Aguiar en una conferencia de prensa el miércoles pasado, y esto pues no es una muy buena señal, Salvador, porque México es muy especial. El último embajador, el Papa casi le da una hora despedirla Y ahora no ha recibido a no Alberto lo ha Barranco. recibido a Barranco, le decía que es un buen elemento, pero Barranco también lleva esta óptica de confundir. Sí, no hay una confusión y esa es la realidad. De el mundo religioso entra en lo político y no hay ni hay antecedentes ni hay claridad del rumbo que va a tomar. Bueno, pues nos quedamos con esto porque el tiempo ya se nos apretó, pero le agradecemos mucho a nuestros tres especialistas, doctora Mónica Uribe, gracias por estar aquí esta noche, Gracias. Fred Álvarez, muchas Un gracias, gusto. y doctor Helio Masferrer, un gusto tenerlo también aquí. Muchas gracias a los tres Muchas gracias. por sus opiniones en este tema importante, sin duda, en la vida pública de nuestro país.